Bien, ya estamos de nuevo en la pantalla compartida. Estamos analizando qué es lo que dice D.E. Robinson sobre vacunas. Él menciona que Ellen White no escribió nada sobre el asunto, pero, sin embargo, añade lo siguiente. Cuando hubo una epidemia de viruela en la zona, ella misma fue vacunada e instó a sus allegados a que se vacunaran. Al dar este paso, la hermana White admitió el hecho de que la vacuna inmuniza contra la viruela o, al menos, aminora grandemente sus efectos. Ella también reconoció el peligro de exponer a otros cuando no se toma esta precaución. Y es en estos dos párrafos en lo que muchos adventistas sustentan el respaldo de ella a la vacunación. Más adelante en el escrito, él comenta lo siguiente. Este asunto ha sido muy serio en mi propia experiencia, pues cuando fui vacunado tuve una infección que me importunó durante varios meses. Sin embargo, eso sucedió hace muchos años y yo creo que los métodos modernos reducen mucho el peligro de infecciones similares. Vemos que D.E. Robinson admite que él enfermó cuando fue vacunado. Él continúa diciendo, en la misión Rusangu en África, la viruela llegó a la escuela. Tras vacunar a los estudiantes, no tuvimos más contagios ni enfermó nadie. Así que él nos cuenta que enfermó cuando fue vacunado, pero que en aquella misión expuesta a la viruela en África, nada pasó tras la vacunación. El escrito continúa diciendo, un tío mío, el pastor D.A. Robinson, que estuvo como misionero en India, se oponía a la vacunación. Ahora, eso es interesante. ¿Por qué su tío, que era pastor, se oponía a la vacunación? Quizá en aquellos días había adventistas del séptimo día que no creían en la vacunación. Luego veremos que es así. Sigamos leyendo. Se oponía a la vacunación y rehusó vacunarse. Él tuvo una muerte terrible por viruela y, antes de morir, señaló que cometió un error que le costó la vida. El resto de su familia fue vacunada y no enfermó de viruela. Así que él señala que Ellen White apoyó la vacuna y que, aunque él enfermó al vacunarse, en otros los efectos fueron muy positivos. En resumen, él argumenta que las vacunas son buenas y lo reafirma con el caso de su tío. Esta carta fue escrita en 1931, pero voy a mostraros otra carta, también de D.E. Robinson, escrita el 10 de febrero de 1915. Ahora, cuando escribe esta carta de 1915, Ellen White aún está viva, y quiero que veáis la diferencia con la carta de 1931. La carta de 1915 dice así: su carta dirigida a Ellen G. White llegó hace varias semanas. Un día le hablé a ella del asunto, se refiere a la vacunación, pero fue incapaz de decir algo definitivo. De modo que él estaba trabajando en Elms Haven, California, estando la hermana White en la planta de arriba o en otra habitación. Él podía ir a hablar con ella en cualquier momento, así que le pregunta por su opinión sobre las vacunas debido a todas las cartas recibidas al respecto. Pues bien, ella no le recuerda de una sola situación en la que la viruela estaba muy activa y ella recomendó a todo el mundo que se vacunara porque la vacuna es saludable y buena. No, ella no le dice nada parecido a eso. Es más, no le dice nada definitivo. Si ella hubiese creído firmemente en las vacunas y en la inmunidad de grupo, él no podría haber escrito esto. Más bien, él nos habría confirmado que Ellen White le respondió algo a favor de las vacunas, pero nos dice que ella no le dijo nada definitivo.
La carta continúa como sigue. Los escritos de la hermana White contienen los principios generales que deberían guiarnos en toda nuestra obra. Sin embargo, cuando de los detalles se trata, es necesario que cada uno los estudie y llegue a sus propias conclusiones. Debido a nuestras limitaciones finitas, no siempre vemos por igual algunos de estos asuntos. Él escribe esto en 1915 y sabe muy bien que muchos médicos adventistas del séptimo día no están de acuerdo con la vacunación. En esta carta, él trata de ser imparcial y admite que no obtiene de Ellen White una opinión definitiva. En otras palabras, nada de lo que tan rotundamente afirma en esta carta de 1931 aparece en su carta de 1915, cuando Ellen White está a punto de morir. Si ella hubiese creído en las vacunas, habría aprovechado la ocasión para manifestarlo, recordando la hipotética ocasión en que se vacunó contra la viruela. Pero él no cuenta nada de eso porque ella no dijo nada. Él continúa la carta hablando de su propia experiencia. Fui vacunado cuando era joven y fue un momento complicado. Esto me condujo a pensar que la vacunación no era buena, pero cambié de opinión cuando supe de la muerte en India de mi tío, el pastor D.A. Robinson, que se negó a vacunarse. Otros que sí se vacunaron y estaban en estrecho contacto con él no enfermaron o bien lo hicieron mínimamente. Antes de morir, mi tío señaló que, si pudiera volver atrás, con seguridad se vacunaría. Al no ser yo un hombre de medicina, no querría darle una opinión categórica. Por supuesto que no debía darla. Sin embargo, el principio subyacente a la administración de antitoxinas parece basarse en sentido común científico. Desde luego, puede llevarse a los extremos. Él dice esto porque había un movimiento de vacunación obligatoria y la gente estaba perdiendo sus libertades. Lo reconoce en su carta. Sigue diciendo: Ciertamente, no deberíamos confiar en ninguno de estos remedios, que pueden ser buenos en sí mismos, hasta el punto de excluir los sencillos tratamientos indicados en las instrucciones que nos han sido dadas como pueblo. Esta frase es muy poderosa. Él piensa que remedios tales como las vacunas pueden ser buenos en sí mismos. Eso es lo que él piensa. Pero que ni aun así deben llevarnos a prescindir de los sencillos remedios que han sido señalados a nuestro pueblo. Él mismo apela a no olvidar esos sencillos remedios que son por los que definitivamente abogan los escritos de Ellen White. Finalmente, la carta concluye así: por supuesto, usted comprenderá que esto es solo mi opinión personal, de la que de ninguna manera es responsable la hermana White. En otras palabras, él cree en las vacunas, cree que son algo razonable, pero deja bien claro que ella no opina igual. ¿Por qué habría escrito todo esto si él hubiera sabido, como escribió en 1931, que ella apoyaba las vacunas? Él podría haber escrito que, aunque ella no se pronunció en ese momento concreto, él sabía del apoyo de ella a las vacunas por sus conversaciones con ella. Pero no dice nada de eso mientras ella está viva. Toda su confianza en la vacunación no se encuentra en absoluto en esta carta de 1915, en la cual él simplemente expresa una opinión. Entonces, ¿de dónde saca él la idea de que Ellen White fue vacunada alguna vez? ¿O de que apoyaba las vacunas y creía en la supuesta inmunidad de grupo que proporcionan? Pues tuvo que extraerla de una carta de Willie White, el hijo de Ellen White, escrita en 1924. Aparentemente, D.E. Robinson no sabía nada de eso hasta que leyó la carta de Willie White. Escuchad lo que éste escribe en 1924. Tengo en mi mano su carta del 20 de enero en la que pregunta si yo puedo decirle cuál era la postura de la señora White acerca de la vacunación. Pues bien, fijaos cómo sigue.
Ella consideraba ese un asunto desconcertante. No recuerdo que ella dijera o escribiera haber tenido instrucciones especiales en cuanto a la vacunación. Él no recuerda que ella dijera jamás tener luz específica sobre este asunto. En mis tiempos jóvenes, ella habló de ello como algo peligroso y relató mi propia experiencia. Ella dijo que de niño yo estaba perfectamente sano hasta que fui vacunado y eso dañó en gran manera mi salud. Así que Ellen White veía las vacunas como algo desconcertante y además pensaba que eran peligrosas porque enfermaron a su hijo de niño. Fijaos cómo sigue la carta. Mi madre escuchó atentamente el argumento de que se habían mejorado los métodos de vacunación. Ella escuchó atentamente esos argumentos de los médicos, pero eso no quiere decir que los creyese ni que los respaldase. Fijaos en lo que dice a continuación. Y cuando en nuestros viajes llegábamos a una gran ciudad donde había brotes de viruela y se discutía si yo y mis asociados debíamos vacunarnos o no, ella no ponía objeción. Ahora, está hablando de él y de sus asociados. Esto no aporta evidencia alguna de que ella se vacunase. Y desde luego, no poner objeción a la vacuna no es lo mismo que respaldarla y reconocer la inmunidad de grupo. Más bien, lo que parece es que ante el argumento de los médicos, ella les da plena libertad para hacer lo que quieran. Pero eso no es respaldar. La carta sigue diciendo, y ante los argumentos de los médicos de que no era solo por nuestra propia seguridad, sino por la seguridad de otros, mis asociados y yo fuimos vacunados. En ningún sitio dice él que su madre fuese vacunada ni que animase a otros a hacerlo. Esta es la única evidencia que tenemos acerca de Ellen White y la vacunación, la cual es retorcida cuando D.E. Robinson en su carta de 1931 afirma que ella fue vacunada. Ni lo afirma en 1915 ni lo dice Willie White en 1924. Por tanto, hasta donde sabemos, Ellen White jamás fue vacunada. Lo consideraba un asunto desconcertante y, de acuerdo con D.E. Robinson, cuando éste le preguntó, no obtuvo de ella ninguna información concluyente. ¿Cómo puede legitimarse la vacunación obligatoria basándose en un supuesto respaldo de Ellen White cuando la evidencia es tan contraria? No hay evidencia de que ella considerase seguras y efectivas las vacunas. ¿Cómo podría ser así considerando ella la vacunación como un asunto desconcertante y albergando dudas de que hiciese enfermar a la gente? Tenía razones para ello si consideramos cómo se cultivaban las vacunas en su época. Esta es una imagen contenida en el libro Los horrores de la vacunación, publicado en 1920. Se practicaban cortes en el vientre de un becerro y en ellos se ponía pus de alguien enfermado de viruela. En estas incisiones crecería entonces la infección y a partir de ella se preparaban las vacunas. Esto puede parecer increíble para muchos, porque solemos resistirnos a admitir que la ciencia pueda tener fundamentos como estos. Bien, acudamos a una fuente de la Organización Panamericana de la Salud, que es un brazo de la Organización Mundial de la Salud. Este artículo fue escrito hace algún tiempo por Donald A. Henderson y él escribe lo siguiente sobre cómo se preparaba en su día la vacuna de la viruela.
Hacia el final del siglo XIX, el virus Vaccinia, como llegó a conocerse, comenzó a cultivarse en el costado de un becerro. Primero se afeitaba y se lavaba al animal, luego se despellejaba su costado y entonces se aplicaba el virus. Tras una semana se sacrificaba al animal y el material pustuloso era raspado, centrifugado y empaquetado. Obviamente no se trataba de un producto estéril. Fijaos en que él admite que el asunto era problemático. Cualquiera que haya estudiado microbiología sabe que poner una infección en el vientre de un animal para luego ponerla en un brazo humano tras haberla drenado y centrifugado puede transmitir otras enfermedades. Esto se conoce, pero él trata de defenderlo. Fijaos en cómo prosigue. Obviamente no se trataba de un producto estéril, pero proporcionaba un servicio al mundo al proteger contra la viruela y, finalmente, erradicar la enfermedad. Lo peor de esta declaración es que no hay manera de probar que una infección extraída del vientre de un animal pueda prevenir contra enfermedad alguna. Sin embargo, él trata de defenderlo. En cualquier caso, él admite que esta imagen, que muestra a un animal en cuyo vientre se cultiva la vacuna, es fidedigna. Y como resultado, había infecciones. Fijaos en esta imagen mostrada en la página 83 de Los horrores de la vacunación. Se trata de una vacunación normal y podéis ver esa masiva infección como resultado de poner en un brazo humano la vacuna de la viruela, es decir, poner una infección. Y fijaos en la página 88, a vuestra derecha, en este niño con una infección masiva que está destruyendo su brazo. Y él tiene escrófula, con la infección extendida hasta su cara. Esas marcas en su cara denotan que la vacuna administrada estaba llena de otras bacterias que enfermaban a la gente. Ved a la izquierda de la pantalla a este otro niño, el cual acabó muriendo por la vacuna. Esa era la apariencia de las personas cuando la vacunación iba mal. Esta es la razón por la que los adventistas del séptimo día en tiempos de Ellen White tenían reservas acerca de las vacunas. Estos no eran casos excepcionales. Por eso, para Ellen White, la vacunación resultaba ser un asunto desconcertante. A la derecha podéis ver a esa mujer con esa terrible infección en la cara causada por la vacuna de la viruela. En la página 112, a la izquierda de la pantalla, puede verse a una persona que enfermó en boca y pies por una vacuna, al proceder esta de un animal que tenía la enfermedad. Este hombre aparece cubierto de llagas de la cabeza a los pies, todo por aplicar a un ser humano pus tomado de un animal, y por eso se cuestionaban las vacunas. Muchos hoy en día no quieren dar crédito a estas cosas y se empeñan en que las vacunas son seguras y efectivas. El problema es que la gente no lee ni estudia historia. Fijaos en este informe de la mismísima CDC. La foto muestra algo con tan mala apariencia como lo mostrado en las fotos antiguas que hemos estado viendo. Se trata de una necrosis debida a una vacunación contra la viruela hecha en tiempos tan recientes como 1982. También en 1982 la gente se infectaba por la vacunación contra la viruela. Los niños pueden enfermar y morir por ella. Así que sabed que todas esas historias no son inventadas. Se trata de algo que sigue sucediendo. Este otro es el caso de un chico que perdió un brazo y este el de un chico que murió, todos ellos tristes. Me gustaría no saltarme ninguno, pero no tengo tiempo.
Esta es otra historia interesante. Se trata de un médico llamado Jonathan Hutchinson. Él creía en la vacunación y en la vacunación obligatoria y detestaba a los antivacunas. Él solía enfrentarse a ellos en Gran Bretaña, donde estos afirmaban que las vacunas estaban propagando la sífilis. Los niños se estaban contagiando con sífilis debido a las vacunas, pero él no quería escuchar. Pero cuando finalmente se dijo ante el Parlamento que la sífilis estaba siendo transmitida por medio de las vacunas, heroicamente cambió su discurso. Fijaos en lo que dijo. No podemos pedir que la vacunación sea obligatoria a menos que hayamos hecho todo lo posible para que sea segura. No hay ninguna duda de que el peligro de transmitir sífilis es real y muy importante. Solo podemos protegernos contra él proporcionando la más completa información al respecto a todos los miembros de la profesión y atrayendo su atención de la manera más contundente. Yo debería considerarme culpable en gran manera si no cumplo con mi deber a este respecto. Él estaba reconociendo que había transmisión de sífilis, que había problemas con las vacunas y que tenían que hacerlas más seguras. Eso es heroico. Es la postura correcta. La postura incorrecta es no querer hablar del asunto e ignorarlo porque es polémico. Esa no es la postura correcta ni está en armonía con el mensaje de salud. Podéis entender, por lo tanto, que nuestros pioneros tenían que pensar sobre las vacunas en este contexto. Transmitían sífilis, llevaban a personas a perder un brazo y a morir, causaban infecciones, causaban enfermedades en pies y boca. Ellos tenían que considerar estas cosas. Y así, teniendo todo esto en mente, nos encontramos con este artículo sobre las vacunas aparecido en 1868 en el Health Reformer. Ahora, tened en cuenta que esto fue publicado bajo la supervisión del comité editorial formado por 12 personas, entre las que perfectamente podía estar Jaime White. El artículo decía así: nosotros no usamos el artículo, se refiere a la vacuna, ni vacunamos a los niños, ni proporcionamos el virus a otros para que lo hagan. Estamos totalmente en contra de los virus y las vacunas, así como lo estamos de los fármacos y medicamentos. Si la gente debe enfermar, es mejor que lo hagan de manera natural. No escuchamos cosas así hoy en día. Ellos creían realmente en la hidroterapia y en la higiene como medios para la salud. Creían que un cuerpo saludable podía combatir la enfermedad. Veamos otro artículo del Health Reformer, este del 18 de noviembre de 1869. Dice así: puesto que nos oponemos a curar enfermedades generando otra enfermedad mediante medicamentos, no podemos ver virtud en intentar curar o prevenir enfermedades infecciosas o contagiosas inoculando venenos y virus. Nos dice que no creían en combatir el fuego con fuego, sino en reforzar el organismo. No veían virtud en generar en alguien enfermedad para combatir enfermedad. El artículo sigue diciendo: hemos conocido las peores formas de escrófula. Recordad todas las imágenes que hemos estado viendo. Y las más repugnantes enfermedades venéreas, sífilis, como directamente atribuibles a la vacunación. Incluso si pudiéramos considerar que la vacuna está limpia, deberíamos oponernos a la práctica de prevenir cualquier enfermedad por medio de un virus introducido en la sangre. Pero rara vez podemos tener la seguridad de que los animales o las personas de las que obtenemos la vacuna no tengan alguna enfermedad. Los reformadores de la salud en Inglaterra han hecho una vigorosa protesta en contra de ser obligados por ley a vacunar a sus niños, cuando sus propios juicios y conciencias se oponen a tales procedimientos.
El siguiente párrafo contiene una más de las miles de razones similares por las que las leyes británicas o americanas no deberían obligar a las personas a esta abominable práctica. Así que este Health Reformer de 1869 muestra muy claramente que nuestros pioneros no creían en la vacunación y menos en la vacunación obligatoria. Encontramos otro artículo interesante en el Health Reformer, este de John H. Skelton, cuyo testimonio dice así: debería hacerse algo para prevenir la alarmante mortalidad entre niños pequeños. Actualmente el remedio es peor que la enfermedad. Está hablando de la vacunación. ¿Por qué se permite la transmisión del virus de persona a persona cuando todo médico sabe que eso no proporciona protección alguna contra la viruela? Básicamente dice que la vacuna ni siquiera es eficiente. Estoy seguro de que si la gente leyese el ensayo sobre vacunación del profesor E. Whitney, leído ante la Sociedad Médica Ecléctica de esta ciudad el 19 de noviembre de 1868, no correrían el riesgo que yo sufrí. Mi hijo fue vacunado a los 10 meses por nuestro médico de cabecera. En 2 semanas su brazo estaba realmente inflamado. Poco después su cuerpo estaban cubiertos con manchas y llagas tan irritantes que tuvimos que envolver sus manos para evitar que se destrozase a sí mismo. Lo llevamos a otros médicos y al colegio de médicos, pero no sirvió de nada. Tras 13 meses de espera y sufrimiento, falleció de agotamiento, infectado con una enfermedad aborrecible. Esta es mi triste experiencia con la vacunación, tal y como descuidadamente se practica hoy en día. Esto fue publicado en nuestro propio Health Reformer porque era un reflejo de lo que creíamos. Para nuestros pioneros las vacunas no eran seguras ni efectivas, y ellos incluían estas historias porque estaban seguros de tener mejores soluciones. Ellen White estaba viva cuando se escribió esto, también Jaime White, y no hubo ni una palabra de reprensión a los que publicaron estas historias. Veamos otro artículo, este escrito por M. G. Kellogg, que era un médico que sí creía en las vacunas. Pero fijaos en cómo ve él las vacunas y en lo que él recalca para tener una buena salud. El artículo dice así: en lo que a mí respecta, yo nunca he tenido la enfermedad. He sido vegetariano muchos años. Yo también he sido vacunado y funcionó bien a la edad de 2 años y luego también a la de 18 años, hace 20 años. Tras cuidar a enfermos, tuve algunos síntomas de la enfermedad, pero no la contraje. Pero no considero que fuera gracias a la vacunación, pues 6 de los pacientes a mi cuidado habían sido vacunados sin crearles esto ningún problema y sin apenas dejar marca. 3 de ellos habían sido vacunados 40 años antes, uno 15 años antes y los otros 2 años antes. De los 6, los 3 últimos estuvieron entre los más graves casos del lugar. Por tanto, achaco mi no enfermar más a mi modo de vida que a cualquier efecto profiláctico que la vacunación pudiera haber producido en mi caso. Este hombre había sido vacunado y convivía con personas vacunadas que habían contraído de nuevo la viruela, siendo los casos más graves los más recientemente vacunados. Así que él consideraba que no fue la vacuna lo que le protegió de la enfermedad, sino su dieta vegetariana y los métodos racionales que usaba. Y esto lo escribe él en el Health Reformer en 1870. Este otro artículo es de J. N. Loughborough, uno de nuestros pioneros. Hablando de sus viajes a California, relata esta interesante historia acerca de la vacunación y la viruela. Os contaré el caso de un amigo que trató 4 casos de viruela, algunos de ellos muy avanzados. Durante casi 3 semanas él fue su doctor, enfermero, cocinero y lavandero. Prestó especial atención a sus propios hábitos y mantuvo su piel en buen estado con una higiene apropiada. Se equivocó en un aspecto, en una excesiva carga de trabajo, trabajando 18 horas de 24. Solo tuvo ligeros síntomas de viruela y fiebre mediodía. Si su trabajo hubiese sido más temperado, probablemente no habría tenido ni estos ligeros síntomas.
Esto no puede atribuirse a la vacunación, sino a la higiene, pues él no se había vacunado en los últimos 12 años. En otras palabras, este hombre evitó la viruela no mediante la vacuna, sino creyendo en la parte de higiene del mensaje de salud que J.N. Loughborough y otros promovían en aquellos tiempos. Fijaos en que los pioneros no estaban convencidos de que las vacunas fuesen buenas. Creían que la luz que se les había dado del cielo era la vía correcta. Este otro es un artículo publicado en Good Health en 1880. Fue escrito por un antivacunas llamado William Gibson. Este hombre no era adventista, sin embargo, su artículo fue publicado en este periódico adventista. Al parecer, había en nuestro pueblo quienes estaban tan de acuerdo con él que incluyeron su artículo en una publicación adventista, Good Health, que no era sino el Health Reformer después de cambiar de nombre. Escuchad lo que él escribió. Si la confusión y contradicción de la enseñanza médica y el maltrato mutuo de escuelas médicas rivales fueran solo una guerra de palabras, entonces serían de alguna utilidad al proporcionar entretenimiento a la humanidad, como si fuera una comedia. En otras palabras, si fuera un asunto de meras palabras, no habría mucho problema, e incluso podría ser divertido. Y se está refiriendo especialmente a la vacunación, donde diferentes ramas de la medicina estaban en desacuerdo en aquellos tiempos. Esto es algo que ya no se cuenta en la historia de la medicina, pero efectivamente había muchos médicos cualificados que no creían en las vacunas en absoluto. Hoy en día es diferente, pues se hace muy difícil ser médico si no se está de acuerdo con las vacunas, pero en 1880 muchos médicos se oponían. Sigue diciendo: pero cuando legisladores ignorantes aceptan un engaño médico y le atribuyen la fuerza y autoridad de derecho estatutario, estamos hablando del acto de meros lunáticos. Pero si ya se derroca el reino de un padre dentro de su familia y se le priva de la autoridad sobre el destino y bienestar de sus hijos, degradándole así al nivel de las bestias del campo, es una tiranía insoportable que insulta a Dios y al hombre. Esto es lo que él pensaba sobre la vacunación obligatoria, y esto fue publicado en nuestra propia publicación adventista sobre salud. El artículo continúa así: no es de extrañar entonces que los ingleses soportemos repetidas e incluso ruinosas multas y repetidos y degradantes encarcelamientos, antes que permitir que nuestros hijos sean contaminados por el virus de una bestia o por el virus de llagas humanas que contengan toda posible enfermedad transmisible por influencia hereditaria o por inoculación. Él señala la heroica batalla que estaban librando muchos ingleses. Con seguridad, no hay tarea más noble para los ciudadanos de los Estados Unidos que unirse codo con quienes luchan en el Reino Unido para tirar abajo la maldición de la vacunación. Noblemente seguisteis nuestro ejemplo tirando abajo la esclavitud de los negros. Seguid ahora nuestro ejemplo y echadnos una mano para tirar abajo la servidumbre de personas blancas ante el despotismo de los médicos y derrocar la superstición de la vacunación, con sus innumerables contaminaciones y sus innumerables matanzas de niños. En los Estados Unidos parece que las personas, confiando en la integridad y buen juicio de sus legisladores, se han sometido hasta la fecha a que sus hijos sean contaminados y destruidos como si la vacunación fuera un proceso natural, tal como lo es la dentición. Pero la creciente reflexión y las crecientes pruebas de la inutilidad y letalidad de la vacunación están despertando actualmente una oposición que crecerá y vencerá. Todos los padres, todas las personas, todos los patriotas que están avergonzados e indignados por la degradación de la raza humana, que están avergonzados e indignados por todos los padres que son hechos siervos de la tiranía médica y víctimas de la superstición médica, creencias sin evidencias, deberían hacerse una piña y proponerse, sea cuales sean el coste y el sacrificio, derrocar de manera inmediata la abominación y la tiranía de la vacunación.
Son palabras muy fuertes escritas de un británico que se oponía a las vacunas, pero el caso es que fueron publicadas en una publicación adventista. Y lo cierto es que nadie reprendió a los editores de Good Health por publicar algo así. Nadie se escandalizó cuestionando la conveniencia de publicar algo así, tan polémico y aparentemente apartado del mensaje de los tres ángeles. Nadie protestó porque ellos entendían que la vacunación obligatoria no era algo bueno. Aun personas que creían en las vacunas admitían que la vacunación obligatoria no era correcta. Veremos ahora algo más de J.N. Loughborough, algo publicado en 1884 en un periódico antivacunas llamado Vaccination Inquirer. J.N. Loughborough, uno de nuestros pioneros, en una publicación antivacunas escribe esta carta que dice así: nuestro barco de vapor Ciudad de Roma zarpó de Liverpool el 10 de octubre de 1833. No fue hasta que estábamos por la costa de Newfoundland que se llamó a los emigrantes a vacunarse, lo cual causó algún revuelo entre ellos. Un hombre mostró su brazo derecho paralizado como resultado de la vacunación y dijo: «Creo que yo ya he tenido suficiente». Le dijeron que se callara y continuaron llevando a los pasajeros de tercera clase a las salas inferiores. Yo fui a una de las escaleras a ver lo que pasaba. El operario, asistido por uno de sus auxiliares, se puso manos a la obra. Desnudaban un brazo, le pinchaban la aguja y sin limpiarla, esta era de nuevo sumergida en la vacuna y después aplicada en el otro brazo, y así sucesivamente. Por supuesto, cuando hay que vacunar a 1000 pasajeros no hay tiempo para ceremonias, y quizás pensaron que siendo pasajeros de tercera clase no importaba cómo se los trataba. Me fui de aquella escena de enfermar indiscriminadamente para repartir entre los pasajeros más de vuestra literatura antivacunas. Y me propuse hacer todo cuanto pudiese para desenmascarar este malvado engaño. Esto es lo que creía J.N. Loughborough. Su misión era hacer conocer el mensaje de los tres ángeles, pero llevaba tanta literatura antivacunas que se puso a repartirla por el barco. Él iba en su misión como evangelista para dar a conocer el mensaje de los tres ángeles, pero no quedó indiferente ante esa tiranía y esa negligencia médica. Y comenzó a repartir literatura y escribió a ese periódico, y se trata de uno de nuestros pioneros. Nos queda ya poco tiempo para terminar. Os hablaré también de este artículo de John Harvey Kellogg de 1887. Sus ideas sobre la vacunación cambiaron con el tiempo. Llegó a creer que más o menos funcionaban, pero siempre pensó que la reforma pro salud y la higiene eran mucho más útiles. Incluso en una ocasión intentó producir una vacuna, aunque cesó el proyecto convencido de que una correcta higiene era mucho más efectiva. En cualquier caso, de lo que siempre estuvo en contra fue de la vacunación obligatoria. Os leeré lo que dice su artículo. No queremos que se piense que abogamos por la vacunación. Solo admitimos la posibilidad de su utilidad como protector entre personas cuya dieta y otros hábitos no están bajo control. Personalmente, nunca deberíamos pensar en recurrir a ellas. Hemos contrastado que una higiene rigurosa actuó como una protección perfecta cuando visitábamos los casos más graves de la enfermedad en Nueva York, no experimentando el más ligero síntoma, aunque estábamos frecuentemente y plenamente expuestos. Esto lo escribió en 1877 y en 1903 escribió esto otro. Los fármacos deberían usarse tan poco como sea posible. Solo son útiles cuando son estrictamente necesarios. La vacunación no es el método ideal para prevenir la viruela, pero si hay que elegir entre la vacuna y la viruela, la vacuna es ciertamente preferible. Tampoco suena como que estuviese muy convencido acerca de las vacunas en 1903. Esta es otra historia sobre personas vacunadas.
Este es Frederick Douglass, un famoso abolicionista que estaba en contra de la vacunación obligatoria. Este es M.C. Wilcox, hablando de la vacunación obligatoria como algo propio de la alta Edad Media. Aquí él de nuevo habla de cómo la vacunación obligatoria trata de forzar a la gente y de privarla de sus derechos. Y este es E.J. Waggoner en 1889. Él era médico, además de ser uno de nuestros pioneros. Esto es lo que él dice hablando de las reglas escritas en el Pentateuco. Aquellas reglas fueron dadas por el Señor y cuando se seguían producían la gente más sana que jamás había vivido. Nótese, sin embargo, que la inoculación no estaba incluida en la lista de prevenciones ante la enfermedad. Y desde luego era cierto que Dios jamás le indicó a su pueblo, cuando era guiado por Moisés, que practicase la inoculación. Una perfecta higiene, tanto en el interior como en el exterior del cuerpo, es todo lo que necesitamos. Alimentos limpios, agua pura, aire fresco, luz solar, ejercicio muscular habitual y una conciencia limpia repelerán cualquier plaga conocida. Puede decirse que la vacunación y la inoculación han salvado muchas vidas. No hay duda de que han sido útiles y de que seguirán siéndolo entre la gente que prefiere esa vía a mantenerse completamente limpios. Así que él admite que pueden funcionar, pero fijaos en lo que él dice a continuación. Pero llenar el cuerpo de muerte como medio para guardarse de la muerte no tiene base en las Escrituras ni en la ciencia. Así que él, como adventista del séptimo día, como creyente en la reforma pro salud de Moisés y en la de la hermana White, pensaba que la vacunación va contra las Escrituras y contra la ciencia. Y podría decirse mucho más, por ejemplo, de D.H. Kress. Pero mucha de esta información está incluida en el libro del que soy coautor. Lo dejo aquí por si queréis hacer alguna pregunta.